Buenas noches con todos. El tema para hoy es el análisis de riesgos biológicos, socioeconómicos y sanitarios, ¿cierto? De una comunidad o en una institución. Como sabemos, la salud es un estado dinámico influido por factores relacionados en las circunstancias individuales y del entorno, es decir, familiares, comunitarias, etc. Las condiciones sociales en las que vive un individuo constituyen factores determinantes de gran parte de las desigualdades en salud que existen entre cada una de las comunidades. En este sentido, podemos considerar eh, cualquier patología, ¿no es cierto? Cualquier enfermedad como factor de riesgo, en el que puede ser la edad, el género, el estado socioeconómico, la etnicidad, la región geográfica, ¿no es cierto? Son diferencias que pueden influir en alguna patología. Por ejemplo, en las regiones del Mato Grosso, en el Brasil, acá en el Ecuador, toda la región interandina, especialmente la parte norte, la tierra carece de yodo, ¿no es cierto? Y por eso tenemos frecuente eh, la población con bocio, ¿sí? En esta zona, debido a que la tierra en sí no tiene esta sustancia, como es el yodo, y por lo tanto da origen a que haya un crecimiento exagerado de la glándula tiroides. Eh, Otra enfermedad como la presión alta, ¿no es cierto? También puede influenciar el factor edad, por ejemplo, que ya mencionamos, ¿cierto? Mientras más pasa la edad, a mayor edad, mayor posibilidad de, mayor posibilidad de enfermar de diabetes, ¿sí? Igualmente de presión alta, esa aumenta con la edad. Por otro lado, tenemos que una institución, por ejemplo, hospitalaria, donde se elaboran grandes volúmenes de alimentos también para, ¿no es cierto? Para todos los usuarios internos, que somos nosotros, ¿no es cierto? Personal de enfermería, médicos internos, eh, muchos grupos vulnerables de personas debido al tránsito por diferentes etapas del proceso de salud de enfermedad. Hay mucho riesgo porque estamos en todas las áreas, ¿sí? Eh, y por lo tanto, es por eso que en nuestra casa de salud se exige que no esté con el mandil, ¿sí? Porque ahí puede acarrear ciertas, ciertas bacterias, virus y que puedan afectar la salud. Entonces, la inocuidad alimentaria en un hospital debe ser la resultante de un sistema de gestión de calidad o inocuidad de los alimentos, que abarque desde la producción del alimento, la elaboración, preservación, conservación y hasta el servicio y consumo de este alimento. Es por eso que es necesario un programa de educación continuada, capacitación y entrenamiento del personal involucrado en los procesos hospitalarios de elaboración y servido de los alimentos para evitar eh, alguna contaminación o algún daño. Por otro lado, tenemos los riesgos biológicos, ¿cierto? Los contaminantes biológicos, que son organismos con un determinado ciclo de vida que al penetrar en el hombre determinan en él un efecto adverso para su salud, distinto en cada caso según el agente causal. También se pueden considerar contaminantes biológicos a las sustancias o secreciones procedentes de estos seres vivos, ¿sí? Que estos seres vivos pueden ser capaces de reproducirse, penetrar en el cuerpo humano y causar alguna enfermedad de tipo infeccioso o parasitario. Entonces vamos a dar paso a Leslie, por favor, para que continúe.
biológicos, socioeconómicos. Primero vamos a definir eh, cada uno de ellos, teniendo como riesgo biológico a lo que es una exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades y va a estar motivada por la actividad laboral. El riesgo socioeconómico, en cambio, va a englobar factores de riesgo modificables y no modificables que corresponden no solo a nivel socioeconómico, sino también corresponde al lugar en donde nacen, la residencia, el nivel educativo, cultural, en donde trabajan, a qué están expuestos, el comportamiento sexual de las personas y el grado de cobertura sanitaria que estos tengan, porque de acuerdo a eso, nosotros como trabajadores de salud les podríamos brindar la atención que ellos requieren. Y finalmente el riesgo sanitario, que en sí englobaría todo lo que vamos a hablar el día de hoy, que es toda aquella contingencia que previsiblemente puede afectar a la salud de las personas. Entonces, hablando de los agentes biológicos, vamos a decir que los agentes biológicos son microorganismos con la inclusión de los genéticamente modificados y cultivos celulares susceptibles de originar cualquier infección, alergia o toxicidad en una persona que haya estado expuesta. Y los microorganismos, pues como sabemos, es toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. Aquí tenemos los virus, los protozoos, las bacterias, hongos, parásitos, entre otros. ¿Cuáles son las características? Son mayormente organismos microscópicos vivos. Para ingresar al paciente o al trabajador se necesita tener contacto con una fuente infecciosa. Entran al organismo humano por diferentes vías. Se desarrollan en condiciones de humedad, temperatura y presencia de nutrientes, dependiendo de qué agente es. No son percibidos por nuestros sentidos, por lo que no nos ponen en sobreaviso de la existencia de estos agentes contaminantes. Los agentes biológicos presentan cuatro características que los identifican. Primero, contagiosidad. Segundo, patogenicidad, virulencia y poder de invasión. ¿Qué significa cada una de estas? La contagiosidad es la capacidad que tiene un agente patógeno para propagarse. La patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir la enfermedad en un huésped. La virulencia es el grado de patogenicidad, o sea, el grado de enfermedad que le pueda provocar a la persona que esté con el agente. Y el poder de invasión es la actitud de ya haber causado la enfermedad. Entonces, aquí tenemos lo que son gusanos, virus, bacterias, hongos, cómo los podemos ver haciendo cultivos celulares. Y aquí van a estar incluidos aquellos que son creados en el laboratorio, que son igual un potencial riesgo para las personas que los manipulan. Hablando de los virus, estos van a ser parásitos intracelulares compuestos de material genético, rodeados de una cubierta proteica protectora. Fuera del huésped van a ser inertes, pero dentro entra una fase dinámica en la que se pueden replicar. Por lo tanto, no lo pueden hacer por sí solos, necesitan de un huésped. Se pueden propagar pasando de una persona a otra, nuevas enfermedades. De acuerdo a esto, en cada paciente igual puede modificarse. Entonces, haciendo así que los virus tengan diferentes tipos genéticos, hablando en forma genética. Las pueden ser endémicas, epidémicas. Algunos de los ejemplos son fiebre amarilla, rabia, sida, hepatitis, influenza, entre otros. Los hongos, en cambio, son microorganismos de carácter vegetal que se desarrollan constituyendo filamentos, penetran en el organismo a través de la piel o de distintos órganos, como el aparato respiratorio, candidiasis, que afecta especialmente a la piel. Las bacterias, en cambio, son microorganismos unicelulares muy pequeñas. Algunas producen esporas, algunas son resistentes, cada una tiene condiciones adversas para poder sobrevivir al medio. Incluso pueden soportar temperaturas de 100 grados centígrados y no pasa nada. Y estos pues van a penetrar en el organismo, convirtiéndose así en una enfermedad en la persona que lo esté manipulando.
Uno de estos ejemplos vamos a tener la tuberculosis, el tétano, sífilis, la brucelosis, la neumonía también, entre otros. Los protozoos, en cambio, son organismos unicelulares que pueden penetrar en el hombre produciendo infección. Puede producir quistes, resisten incluso varias semanas a la intemperie, son introducidos en el organismo generalmente por alimentos contaminados y algunas de estas enfermedades serían la amebiasis. Los parásitos o gusanos desarrollan algunas de las fases de su ciclo de vida, ya sea una parte en el interior, incluso otra parte en el exterior. Puede penetrar por vía dérmica, por vía respiratoria, tal vez por vía digestiva. Se fijan ya sea en los pulmones, en los intestinos, algunos otros órganos, dependiendo de cada ciclo de cada parásito. Algunos de los ejemplos que podemos tener aquí son las parasitosis, como las lombrices, ascaris, teniasis, entre otros. En los cultivos celulares, esto especialmente dirigido al personal que realiza eh, agentes vivos de forma artificial, generando microorganismos totalmente desconocidos o digamos de forma investigativa. Son preparados en el laboratorio, separando de su organismo huésped a un grupo de células que se alimentan, crecen, reproducen y mueren. Y mueren, por ejemplo, los hongos para la fabricación de quesos, fermentos para yogur o alguna otra investigación con bacterias o algún otro agente microorganismo. Aquí, pues estos van a ser microorganismos genéticamente modificados que suponen la manipulación humana de la información genética que tienen determinados seres vivos para que estos trabajen en beneficio de la sociedad. Algunos de estos van a ser algunos animales, vegetales, las propias vacunas, como por ejemplo la de hepatitis B. Entonces, como les decía, estos pueden tener diferentes vías de entrada. Puede ser respiratoria, digestiva, por vía sanguínea y también por piel y mucosas. En la respiratoria, pues obviamente los agentes van a ser transmitidos por la vía respiratoria a través de aerosoles. En este caso podríamos considerar también al COVID, que recién pasamos por la pandemia. Y de ahí pues serían todas las enfermedades respiratorias como neumonía, tuberculosis, entre otros. Por la vía digestiva, pues generalmente aquí lo más seguro es que sea consecuencia de la práctica de malos hábitos de trabajo, como no lavarse las manos de forma adecuada, comer en un lugar en donde no está en las condiciones que debería, y esto provoca en sí quizás que adquiera alguna parasitosis o alguna enfermedad digestiva que pudo haber sido evitada. La parenteral, pues, es la vía de transmisión que está propiciada por pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, etc. Esto sería, en cuanto a trabajadores de salud, que podemos obtener alguna enfermedad por algún pinchazo accidental que tengamos. En la vía térmica, ciertos microorganismos pueden producir metabolitos irritantes y las esporas fúngicas producen alergias y reacciones de hipersensibilidad, ya sea con algún ácido, quizás las personas, el personal de limpieza, al manipular muchos químicos para desinfectar, tienden a presentar quizás dermatitis atópicas y esto predispone ya a un riesgo para que haya una introducción de algún microorganismo por una vía dérmica. Ya van a haber algunos tipos de transmisión. La transmisión directa sería ya por mordeduras, arañazos, contacto, paso directo desde la fuente al receptor. Y de transmisión indirecta, pues aquí sería lo que es el agua, el aire, el suelo, animales y las materias primas, es decir, es de forma incidental. Nosotros no sabemos qué está ahí, pero sin embargo hemos tenido contacto y por ende hemos adquirido la enfermedad. Aquí hay una lista de los trabajadores
el personal de laboratorio puede tener más riesgo a tener contacto quizás con hepatitis, sida, zoonosis, la transmisión por cultivos, gérmenes clínicos, animales experimentales, material biológico. El personal sanitario, igual hepatitis, sida, herpes, tuberculosis, otras infecciones, vía de transmisión por enfermos, líquidos biológicos, material instrumental contaminado. El personal de atención a grupos, igual hepatitis, sida, tuberculosis. La agricultura y ganadería con zoonosis, tétanos, parasitosis, la transmisión por animales, por el suelo, por el agua, herramientas y también mosquitos. En industrias lácteas puede provocar o estar expuestos a brucelosis, tuberculosis bovina, esto por animales y la leche. En industrias cárnicas puede estar predispuesto a zoonosis, que son transmitidos por animales, industrias de la lana igual por fiebre, por anthrax, fiebre Q, que es provocada por lanas de animales. La industria del curtido igual, e igual es transmitido por los animales. Aguas residuales y fagos. Ya, aquí en caso de los pacientes, si es que cuando nosotros les preguntamos en dónde trabajan, especialmente en Zamora, van a trabajar en minas. Entonces, aquí hay algunas de las enfermedades que pueden ellos presentar, como la anquilostomiasis, la leptospirosis, también el tétanos, y posiblemente puede ser por una tierra contaminada o herramientas contaminadas. Y también algo que vemos mucho en el centro de atención primaria, lo que son los controles a las trabajadoras sexuales. Ellas están predispuestas generalmente a lo que son enfermedades de transmisión sexual. Entonces aquí tenemos riesgo de una hepatitis, de SIDA y enfermedades de transmisión sexual en general. Y obviamente esto puede ser transmitido por contacto sexual con personas infectadas. Entonces ahí habría que tomar las medidas de bioseguridad necesarias. Ahora hay una clasificación de los riesgos biológicos en donde el grupo 1 va a tener poca probabilidad de causar una enfermedad en el hombre, de acuerdo a cómo se haya contagiado y en dónde y todo lo que les he mencionado previamente. El grupo 2 van a ser agentes patógenos que pueden causar enfermedad en el hombre y además suponen un peligro para los trabajadores, existiendo riesgo de que se propague a la colectividad existente. Generalmente aquí se utilizan medidas profilácticas o terapéuticas eficaces. Es el caso de los hongos o también puede ser el caso de que quizás el paciente tuvo VIH, pero solo hubo contacto con la sangre de forma cutánea y no había ninguna herida para que pueda haber algún riesgo de causar enfermedad en el trabajador de salud. El grupo 3, agentes patógenos que puedan ser causa de enfermedad grave en el hombre y suponen un serio peligro para los trabajadores, existiendo riesgo de que se propague en la colectividad sin que existan medidas profilácticas y terapéuticas eficaces, como la brucelosis y la tuberculosis. El grupo 4 son agentes patógenos que causan una enfermedad grave en el hombre y suponen un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad. Y no existen ni profilaxis ni tampoco un tratamiento eficaz. Serían los más graves en cuanto a los riesgos biológicos. Métodos y estrategias de evaluación. Y primero vamos de acuerdo a la población en la que estemos, primero identificamos los agentes biológicos que existen en el territorio. Luego hay la medición de los agentes biológicos, una con la captación de la muestra, dos realizando un cultivo de la muestra y tres haciendo un análisis de la muestra. Y finalmente la evaluación del riesgo, si es que es el riesgo 1, 2, 3 o 4, dependiendo de la gente que se encuentre. Ahora, en la identificación de los agentes biológicos, primero, como les había mencionado, hay que tener conocimiento de las enfermedades que hay en el territorio en donde estamos. Luego, los posibles efectos tóxicos y alérgicos y ver el grado de virulencia que tienen los mismos. Segundo, el conocer el modo de transmisión que tienen esos agentes
biológicos, la fuente de exposición que existe y los posibles estudios epidemiológicos que existen también. ¿Cómo hacemos los métodos de muestreo? Puede ser ambiental o puede ser en superficies. Ambiental, mediante sedimentación, recogida en medio líquido, filtración, impactación, ya serían procedimientos en el propio, o sea, en el lugar en donde nos encontramos. Y superficie sería una placa de contacto, un hisopado, enjuague, etc. En el cultivo de la muestra, esto va a ser por incubación o reproducción para ver el comportamiento. Y en el análisis de la muestra van a ver lo que son los recuentos de colonias, la concentración y también análisis cualitativos. En la evaluación del agente biológico, primero vamos a ver la dificultad que tiene este agente para establecer los límites fiables dentro de la población en donde nos encontramos. Luego, la existencia de valores referenciales sobre diferentes criterios de la presencia de este agente y esta evaluación debe ser periódica y debe repetirse al producirse cambios en las condiciones para ver cómo actúa igual, cuál es el comportamiento de la gente en esas condiciones. Ahora, hay medidas preventivas de los riesgos biológicos. Va a ser sobre la fuente, primero sustituir y reducir la contaminación del agente infeccioso. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos, digamos, en Zamora, quizás dengue, hacer lo que es eliminación de fuentes de agua encharcada, quizás el uso de mosquiteros, que las personas pongan protectores en las ventanas, todo eso va a ayudar a reducir la fuente de propagación de este agente biológico. Va a haber sustitución de procesos, mantenimiento de equipos e instalaciones en caso de hospitales, implementar el uso de cabinas de seguridad biológica en laboratorios. Todo eso para tratar de eliminar a lo más que se pueda la propagación de agentes infecciosos de riesgo. En el ambiente vamos a implantar medidas de limpieza, desinfección y de gestión de los residuos generados que les estaba mencionando y tener en cuenta el periodo de aclimatación y cómo reacciona pues el agente ante él. En los controles administrativos tenemos controlar la exposición del tiempo del trabajador a este agente, establecer procedimientos de trabajo adecuados para evitar o minimizar el contacto con estos agentes biológicos, evaluar de forma médica. Aquí es lo que tenemos nosotros, lo que nos realizan los exámenes antes de ingresar al internado para luego estar seguros al momento de finalizar. Es una forma de prevención también para evitar riesgos biológicos. Y finalmente inmunizaciones, que son igual las vacunas que nos colocamos para evitar la propagación de alguna o evitar algún tipo de riesgo al momento del trabajo. Y sobre la persona, primero hay que hacer frente a la penetración por vía dérmico-hemática. Se planteará la elección de guantes y delantales resistentes, que serían las medidas de bioseguridad, elección de lentes para protección de la conjuntiva de los ojos, uso de pantallas faciales, de mascarillas, aerosoles. Vamos a capacitar al personal médico o a los pacientes para evitar el posible riesgo y medidas de higiene. Y lo importante es la bioseguridad, que este en cambio va a ser un conjunto de métodos tendientes a minimizar el riesgo asociado a la exposición de los microorganismos mediante la protección de los operadores, personas del entorno, animales y del medio ambiente. Involucra técnicas de laboratorio, equipos de seguridad y diseño de instalaciones para evitar la propagación de estos agentes. Ya. Aquí hay algunas medidas de protección, como podemos observar el uso de gorro quirúrgico, de mascarilla, de bata cuando lo requiera, eh, proteger la vía respiratoria, el uso de guantes al momento de realizar algún procedimiento. Al momento de limpiar también en caso de los trabajadores de limpieza,
tener las protecciones adecuadas, porque ellos también son los que más están predispuestos a tener riesgos biológicos porque están constantemente en contacto con los desechos. El uso de gafas, aquí sería especialmente en las personas. Aquí, bueno, en las fotos están los odontólogos, son los que más tienen riesgo, pero nosotros también al momento de quizás haya el riesgo de que pueda haber contacto con salivación del paciente, el uso de delantal, de mandil, perdón, de mandil médico, realizar los procedimientos en las instalaciones correspondientes. Y aquí es en cuanto a los desechos, eliminar los desechos comunes en el lugar que corresponde, los desechos cortopunzantes en el lugar que corresponde para evitar así pinchazos accidentales. De la misma forma, en cuanto al instrumental, este debe ser previamente esterilizado para poder prevenir al máximo la propagación de microorganismos y asimismo todo lo que es estéril realizarlo de esa forma para evitar igual posiblemente complicación. Hacer acaso a la señalización que pueda existir en caso de riesgo. El primer símbolo lo tenemos como advertencia, el segundo como almacenamiento de riesgo biológico, la otra señalización igual y la advertencia, que hay riesgo biológico. Esto podemos verlo en los tachos rojos, en donde colocamos todos los desechos de riesgo. Y eso sería en cuanto a los riesgos biológicos, sanitarios y Bien, socioeconómicos. muy bien, Leslie. Entonces, como usted dijo, lo más importante es la prevención, ¿sí? Entonces, si estamos ante una comunidad, como usted lo dijo, ante un dengue, ¿no es cierto? Debemos romper el eslabón o la cadena que une a cada uno eh, de los riesgos de adquirir la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos algunos eslabones. Uno puede ser el mosquito, ¿no es cierto? Lo podemos atacar fumigando. Dos puede ser los reservorios de agua, agua estancada, agua clara, que usted lo dijo, ¿no es cierto? Hay que destruir estos reservorios para evitar que se multiplique el mosquito. Y otra también puede ser el uso de mosquiteros, toldos, eh, ¿no es cierto? En colocar estas mallas en las camas, ¿sí? Para evitar ser picado por estos mosquitos que son los que transmiten esas enfermedades. Entonces, desde otro punto de vista, como usted dijo, ¿no es cierto? Es importante también recalcar los letreros informativos que deben estar colocados en las instituciones, no solo de salud, sino en cualquier institución de cualquier elemento peligroso, radioactivo, biológico, con potencial contaminación, con secreciones, sangre, ¿no es cierto?, que puedan estar ahí. Entonces, en cuanto a los riesgos biológicos, nosotros que trabajamos en la salud son los que mayor riesgo tenemos ante este tipo tipo de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, unos más que otros, por ejemplo, el el cirujano tendría mayor riesgo que un internista, digamos, desde ese punto de vista, por lo que se puede pinchar, se puede cortar, puede salpicar sangre a los tejidos, etc. Entonces ahí deberíamos utilizar todas las medidas de protección, ¿sí? El EPP, el equipo de protección personal, bien puesto, bien colocado, y etcétera. Es por eso que a veces también en el hospital exigen que ustedes también anden con mandil cuando estén dentro del hospital. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, ahí quedaríamos.